La derecha regresa al poder en Alemania. Los conservadores de la CDU y CSU ganaron las elecciones generales. La ultraderecha, el Partido Alternativa para Alemania, quedó en segundo lugar, logrando un resultado histórico, duplicando su poder en el futuro parlamentario. Mientras el partido del actual canciller Olaf Scholz, el SPD, se desploma en las urnas, sufriendo una derrota histórica. Pero debido al muro de contención, sigue siendo la opción más viable para formar una coalición de gobierno. Los verdes y los liberales también fueron castigados por su participación en el gobierno de coalición, mientras que el partido de izquierda Die Linke mejoró considerablemente su desempeño, asegurando representación parlamentaria. Se ha reordenado el tablero político, lo que sigue son los diálogos de coalición. En esta jornada electoral histórica del 23 de febrero de 2025, nosotros, la CDU y la CSU, hemos ganado la elección. Pero ahora vamos a hablar y lo principal es restablecer un gobierno en Alemania lo antes posible, con una buena mayoría parlamentaria. Queridos amigos, el mundo ahí fuera no nos va a esperar y tampoco va a esperar a largas conversaciones y negociaciones de coalición. Un cambio de gobierno aquí en Alemania. Queremos analizar estas importantes elecciones con mi compañero de Deutsche Welle, Juan Carlos Barrena, y el analista político Franco de Ledone. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Ustedes dos estuvieron siguiendo anoche la jornada electoral. Y Juan Carlos, me gustaría comenzar contigo. Friedrich Merz, quien tiene las mayores posibilidades de convertirse en el próximo canciller de Alemania, me imagino que respira aliviado este lunes. Los resultados evitan negociar un tripartito con los verdes y todo indica que Alemania volverá a tener una gran coalición formada por los conservadores de la CDU y CSU y los socialdemócratas del SPD. Pero tampoco se prevén fáciles esas negociaciones. Lo escuchábamos recién, Merz quiere formar un gobierno hasta abril. Juan Carlos, ¿es posible eso? ¿Cómo lo ves tú? No creo que sea complicado. Tienen muchas políticas coincidentes, tendrán que resolver problemas y cuestiones en las que no están de acuerdo los unos y los otros, pero no es la primera vez que gobiernan juntos, es algo en lo que tienen práctica. El propio Scholz, que se despide prácticamente de la política después de esta derrota, fue ministro con Angela Merkel y para los socialdemócratas no es nada nuevo gobernar con los cristianodemócratas. Será complicado negociar, primero lo sondearán, luego formarán sus habituales comisiones negociadoras que trabajarán por separado los distintos temas a debatir entre los dos partidos, pero posiblemente alcancen un acuerdo y seguramente también para la fecha prevista, incluso quizás antes, vete a saber. Es posible que haya consenso entre los dos grandes partidos alemanes o los dos grandes partidos tradicionales alemanes antes de lo que esperábamos, y aunque tampoco ya se puede hablar precisamente de gran coalición porque el SPD ya no es el segundo partido más grande sino el tercero y se ha visto adelantado por la ultraderecha. Claro, y más allá de Merz, quien tras 20 años finalmente logra su sueño de gobernar en Alemania, el gran protagonista de la jornada fue sin duda la AfD, el partido de la extrema derecha Alternativa para Alemania. Escuchemos a su candidata Alice Weidel y vamos contigo, Franco. Y como hemos visto, en la proyección, nosotros fuimos el único partido que duplicó sus votos en este último resultado electoral. Crecimos el doble. Querían que sacáramos la mitad, pero pasó lo contrario. Y una cosa es segura. Siempre tendremos la predisposición para formar parte de una coalición en el gobierno alemán. Haremos cumplir la voluntad del pueblo. Estamos siempre dispuestos a cumplir con la voluntad del pueblo alemán en un gobierno de este país. La escuchamos, la AfD fue la segunda fuerza más votada, duplicó los apoyos que obtuvo hace 4 años. Franco, tú que has seguido la extrema derecha durante todos estos años, ¿cómo se explica este auge? ¿Y qué pasa con ese 20% de la población que votó por la AfD y cuyo voto no se verá reflejado en la formación de gobierno debido al muro de contención que existe aquí en Alemania?
Bueno, a ver, en primer lugar, empiezo por el final. El partido político, aunque haya sacado 20%, sea cual sea, si no logra formar parte del gobierno, bueno, quedará en la oposición, ¿no? Y estos son parte de la regla del juego, más allá de claramente que existe el cordón sanitario y que eso se va a sostener por las propias palabras del ganador de esta elección, que fue Friedrich Merz. Ahora, yendo a la primera parte, ¿por qué? ¿Por qué este partido saca el 20%? ¿Por qué muchas fuerzas de la derecha radical en diferentes lugares del mundo obtienen esto? La explicación desde ya es multicausal, muy compleja, pero podemos encontrar algunos puntos interesantes, ¿no? En primer lugar, yo recurro a la palabra decepción, ¿no? Hay una decepción muy profunda de muchos sectores de la población con el gobierno saliente, con el gobierno en su momento el tripartito entre socialdemócratas, verdes y liberales. Posiblemente las expectativas también hayan sido muy altas, pero el cumplir con esas expectativas estuvo muy lejos de lo esperado. Y lo podemos ver en un dato interesante, y es que en la inmensa mayoría de los distritos electorales que ganó AfD en el este, venían del Partido Socialdemócrata, y de los que ganó la CDU, la Unión Demócrata Cristiana, en el oeste, venían también de los socialdemócratas. Es decir, perdieron masivamente frente a los dos partidos de oposición. Más allá de eso, vemos que además de esa capacidad de capitalizar el descontento, AfD ofreció un discurso que encajaba con los temas más importantes de las últimas semanas de la campaña electoral, ¿no? El tema de seguridad y el tema de migración. Esto no quiere decir que la mayoría de la población estaba pensando o quería pensar en esos temas para vivir mejor, para estar mejor, pero está claro que esa agenda política, o esa agenda pública, mejor dicho, fue la que se instauró en esta última fase, en la fase caliente de la campaña electoral, obviamente afectado por la coyuntura, porque es verdad, los atentados existieron. Y ahí es donde el resto de los partidos políticos, sacando a AfD obviamente, no fueron capaces de imponer su propia agenda, su propio discurso, aquel que lo lleve a los temas que tal vez más le convenía. La Unión Demócrata Cristiana, hasta hace un par de meses, no mucho tiempo, podría haber ganado esta elección con arriba del 30% e incluso más. Eso no pasó seguramente porque en la Unión Demócrata Cristiana le costó bastante salirse de los temas de AfD e ir a los temas que más le convenía, como puede ser la economía, ¿no? Y en ese sentido encontramos de elementos, estos 20 puntos, estos 32 puntos que obtuvieron en el este del país, en la vieja RDA, y esta capacidad de poder decir, bueno, somos el partido más fuerte después del que ganó y somos el que vamos a liderar la oposición. Eso diría la ultraderecha, ¿no? Juan Carlos, Franco ya lo adelantaba, el tema de la inmigración. Sí, adelante. No, quería puntualizar una cosa. De acuerdo con todo lo que dice Franco, pero es que el éxito de AfD es que ha conseguido que el tema de la migración y el tema de los refugiados cope absolutamente la campaña electoral. Todos los demás partidos se han visto obligados a jugar a su cuerda. Y eso es lo que ha hecho también que este partido suba tanto. Precisamente de eso queremos hablar, la migración, uno de los temas centrales de esta campaña, pero también lo fue la economía. Fueron los dos temas que predominaron durante esta campaña electoral, y de hecho fue una participación inédita la que vimos ayer domingo. Fue del 84%, que no se veía hace años. Merz promete cambios profundos en cuanto a migración y en cuanto a economía. ¿Qué se puede esperar de un gobierno liderado por los conservadores, Juan Carlos? Pues por lo pronto, más que esperar, tienen que hacerlo. O sea, están obligados prácticamente a abordar una serie de reformas, no solamente en política migratoria, que para mí y seguramente para muchos alemanes es lo menos urgente en este momento, sino en el tema económico. El país lleva 2 años en recesión, está entrando en el tercero, las industrias tienen salida de mercancías o ventas, están en retroceso. La industria del automóvil, que para Alemania es vital, se encuentra en crisis, sobre todo agobiada por las novedades que presenta la competencia china. Hay una gran falta de mano de obra especializada. Por mucho que la migración sea un tema recurrente en este país, Alemania necesita 400.000 inmigrantes preparados, 400.000 inmigrantes técnicos para cubrir vacantes en este país. En este país, en este momento, hay más de 1 millón de empleos sin cubrir, porque no hay mano de obra especializada para cubrirlos. Entonces, Merz tiene que resolver prioritariamente estos temas, tiene que digitalizar Alemania, aunque parezca mentira, Berlín, que es la capital de Alemania, no tiene todavía una red de fibra óptica.
de la que disfrutan otros muchos países europeos ya, y aquí todavía no ha llegado. Y tiene que hacer reformas también en el ámbito de la energía, abaratarla para las industrias, tiene que reducir la burocracia. El catálogo de cuestiones que tiene Merz por resolver es realmente muy grande. Pero vamos, se nota que es una persona enérgica, parece que viene con muchas ganas y todo el mundo tiene puestas las esperanzas en él, no solamente en Alemania, sino también en Europa. La verdad es que la tarea que tiene por delante es inabarcable casi, pero esperemos que por lo menos resuelva la mayoría de los problemas pendientes. Me gustaría que hablemos un poco del perfil de Friedrich Merz. Sí, adelante, Franco. Sí, no, muy breve, perdón que te interrumpa, mil disculpas, pero me parecía súper interesante lo que decía al final. Esto de lo que tiene que enfrentar Merz hablaba de digitalización, hablaba de la cuestión energética, ¿no? De la cuestión de medio ambiente en relación a esa energía y demás. Y esos son los problemas que escuchábamos hace 3 años y pico cuando fue la elección anterior. Y fueron las razones del voto, cuando uno mira las estadísticas, al Partido Verde y al Partido Liberal, que son dos de los partidos que perdieron votos y que, bueno, salen del gobierno, ¿no? Entonces, me parece súper interesante que después de 3 años y medio esos desafíos siguen sobre la mesa y, bueno, serán los que tendrá que enfrentar la Unión Demócrata Cristiana. Así es, siguen siendo los mismos desafíos: economía, digitalización, inmigración y economía. Y me gustaría que ahondemos un poco en la figura de Friedrich Merz, posiblemente el próximo canciller de Alemania. Vuelve a gobernar la CDU, es decir, el mismo partido de la ex canciller Angela Merkel. Y me gustaría que hablemos en qué se diferencian Merz y Merkel, antiguos rivales políticos, recordemos. Y por su lado, ¿qué tan cerca está Merz de líderes populistas europeos, por ejemplo, Meloni en Italia o Le Pen en Francia, Franco? Mira, es interesante, ¿no? Porque estas dos figuras, Merkel y Merz, tienen una larga historia en conjunto, ¿no? Es decir, los dos militaron durante mucho tiempo en conjunto en la Unión Demócrata Cristiana. De hecho, se enfrentaron internamente allá por inicio de los años 2000. Se impuso Angela Merkel, ¿no? Ella fue la que dominó en ese momento el partido y después, 2 o 3 años después, se convirtió en la canciller en 2005 y gobernó durante 4 periodos consecutivos. En ese tiempo, Merkel se retiró de la política, Merz se retiró de la política y se fue a trabajar en el sector privado, ¿no? Más que nada en el mundo de las finanzas. Y ahí es donde vemos tal vez una de las primeras grandes diferencias entre ellos. Merkel es una persona que viene del mundo de la ciencia, de las universidades, y que después tuvo toda su carrera política como apadrinada por Helmut Kohl en ese momento y luego con su propia carrera política que todos conocemos, enfrentando diversas crisis, llevando adelante Alemania durante todo ese tiempo, la crisis del euro y demás cuestiones. Y Merz en ese tiempo entraba al mundo privado, como decía antes, y trabajaba con esas herramientas y desarrollaba esas herramientas que venían desde lo financiero, desde otro espacio, digamos. Yo creo que ahí vamos a ver un canciller diferente si él apela a esas herramientas, a esos instrumentos que incorporó, ¿no? en esos casi 20 años o 15 años que estuvo fuera de la política. Más allá de eso, así como lo ha mencionado antes el colega y bueno, lo estábamos hablando en general en la campaña, hay un acento mucho más fuerte que Merkel tan claro en los últimos años de Merkel, que tiene que ver con la cuestión de ajustar el Estado, ¿no? de hacer ciertos recortes o reformas fiscales y demás, que anunció también Friedrich Merz, y ahí vemos algunas diferencias fundamentales en ese sentido. Y hay un punto más, y tal vez la última gran pelea entre estos dos contendientes, insisto, que viene de hace 20 años, es cuando se dio este debate en el Bundestag de hace 2 semanas, cuando Merkel, después de mucho tiempo de estar en silencio, a partir de la finalización de su tiempo en la Cancillería, dijo que estuvo mal la Unión Demócrata Cristiana en hacer esa votación, ¿no? Entonces ahí otra vez reflotó esa discusión y podemos ver que dentro de la Unión Demócrata Cristiana, pese a ese gran trabajo que hizo Friedrich Merz de unificar el partido y lograr que estén todos detrás de él y de su candidatura, siguen existiendo esas grietas y en cualquier paso en falso que veamos en el próximo gobierno, posiblemente volvamos a ver esa discusión interna. Y esa situación que acabas de mencionar, que ocurrió hace unas semanas en el Parlamento alemán, en el Bundestag, cuando Merz rompió el llamado muro de contención en política migratoria, aceptando los votos de la AfD, como comentabas, a pesar de siempre haber descartado cooperar con la ultraderecha, ¿crees que se podría repetir una situación así, Franco?
Yo no creo que Friedrich Merz ahora en esta posición en la que está arriesgue semejante cuestión. Creo que incluso, lo hablábamos la otra vez, eso fue un error político. Seguramente habrá aprendido esa lección porque no sacó ningún beneficio de eso. Incluso desde el punto de vista electoral, vemos ahora que las encuestas antes de eso le daban un poco por arriba del 30%, el resultado termina siendo 28%, más allá de que las encuestas siempre tienen margen de error de 3, 4 puntos, está claro que eso fue un impacto, ¿no? Insisto, la discusión interna, la propia reaparición de Angela Merkel seguramente dañó de alguna manera esa campaña que venía realizando y que él vio que tenía la necesidad de llevar esa acción adelante, básicamente. Ahora, estando en el gobierno y si logra formar, como decíamos antes, una gran coalición con el Partido Socialdemócrata y puede construir una agenda, un rumbo, como él le llamó la Agenda 2030, ¿no? Un rumbo de Alemania, al menos en el mediano plazo, para lograr sanear los problemas más importantes que mencionábamos antes, bueno, no va a necesitar de la ultraderecha. No, de hecho, no le conviene, porque cualquier acción en conjunto con la ultraderecha termina siendo beneficiosa para esa ultraderecha y perjudicial para su propio partido. Y Juan Carlos, vuelvo contigo. El fracaso del gobierno tripartito se vio reflejado ayer en las urnas. Los liberales no alcanzaron el umbral del 5% para ingresar al Parlamento. El exministro de Finanzas, Christian Lindner, su líder, anunció anoche que se retira de la política. El actual canciller Olaf Scholz también descartó participar de un próximo gobierno. Y esta mañana Robert Habeck, el líder de los Verdes, una figura muy popular entre los alemanes, anunció que tampoco asumirá un cargo en el próximo gobierno. Se reordena todo este tablero político en Alemania. Entonces me pregunto, ¿quiénes podrían ser los políticos que van a jugar un rol clave durante los próximos 4 años? ¿Se pueden prever algunos nombres? Bueno, en el caso de los Verdes va a ser una incógnita todavía. Es un partido que duplica siempre sus líderes, siempre tiene una bicefalia, también en la cuestión dirigente. En el gobierno ahora estaban Habeck y también estaba Baerbock, la ministra de Exteriores. Posiblemente tengan que decidirlo todavía entre ellos y los candidatos no están claros. En el caso de los socialdemócratas la situación es mucho más clara. El señor Scholz se retira, abandonará la política en cuanto acabe la transición, en cuanto pueda entregar al gobierno al señor Merz y a su próximo ejecutivo. Probablemente en el caso del SPD, Lars Klingbeil, que es actualmente copresidente del partido, asuma una responsabilidad grande. Seguramente dirigirá también las negociaciones de coalición con los conservadores y seguramente también el actual ministro de Defensa, el señor Boris Pistorius, que es una persona con bastante prestigio dentro del partido y cuyo nombre se barajaba para haber sido el candidato de los socialdemócratas para estas elecciones y que al final tuvo que dar un paso atrás para no hacerle sombra a Scholz. El señor Pistorius podía ser también otra de las personas que en el próximo gobierno y también dentro del SPD juega un papel más importante del que ha jugado hasta este momento. En el caso de los liberales, en este momento van a desaparecer del mapa, por lo menos del Parlamento. Para ellos es un desastre total. Lo último que hemos escuchado es que Kubicki, que es el líder de los liberales en Schleswig-Holstein y que es un político bastante veterano, podría asumir la responsabilidad de dirigir el partido hasta que tengan las cosas claras y hasta que tengan una nueva dirección, porque seguramente será necesario que celebren un nuevo congreso para ver quiénes van a ser sus dirigentes a partir de ahora. Y Franco, ya para ir terminando, ¿qué podemos esperar en el marco internacional? Sabemos que Donald Trump y Elon Musk apoyaron abiertamente al partido de la ultraderecha durante esta campaña electoral. Muchos incluso hablaron de injerencia electoral en Alemania. Merz advierte que Europa debe independizarse de Estados Unidos. ¿Qué se puede esperar de estas relaciones transatlánticas, considerando que Estados Unidos es el mercado más importante para Alemania? Lo comentábamos hace un rato, Alemania está en recesión, es la tercera economía del mundo, depende de Estados Unidos y Trump, por su parte, amenaza con aranceles. Bueno, en el plano internacional seguramente ese es el mayor desafío que tiene Friedrich Merz, ¿no? Es decir, tratar de encontrar la forma de cooperar, de negociar, de trabajar en conjunto con un gobierno como el de Donald Trump. Y esto le genera infinidad de inconvenientes. En primer lugar, porque Alemania, o al menos los partidos políticos, con la excepción de la ultraderecha, de la izquierda postcomunista de Sarah Wagenknecht, son
pro Estados Unidos, es decir, pro americanos, ¿no? Esos dos que mencionaba son más pro rusos. Entonces, en ese sentido, es ese desafío de la Unión Demócrata Cristiana de ser, entre comillas, independiente de Estados Unidos, como dijo Friedrich Merz ayer en la ronda de los elefantes, tiene que estar equilibrado, ¿no? Con esos valores pro-occidentales que tiene el partido y que tiene seguramente cualquiera de los socios de coalición, por ejemplo, los socialdemócratas que estén con él. Y ahí es donde viene el gran desafío, porque Donald Trump plantea un cambio en ese sentido. Donald Trump es parte, o al menos su discurso, la franja política del Partido Republicano que él representa, se alinea muy bien con lo que serían los partidos de la familia política de las derechas radicales, en donde estaría justamente AfD, y por eso personas como Elon Musk, uno de sus colaboradores actuales, publica lo que publica a favor de AfD y demás. En ese sentido, tiene ese desafío. Creo que es una de las cuestiones más difíciles para resolver. De hecho, cuando le preguntan sobre eso, no me queda del todo claro cuál sería su estrategia a llevar adelante, porque seguramente él todavía tenga mucho para analizar en ese sentido y tendrá que hacer un trabajo diplomático de mucho cuidado, por un lado, para ir tejiendo esas negociaciones y tejiendo esos contactos y esas redes con Estados Unidos, con el gobierno actual, mejor dicho, pero al mismo tiempo sabiendo que de un momento a otro, por el propio estilo político de Donald Trump, puede haber una movida rupturista, puede haber algo que se salga de lo esperable y ahí va a tener que reaccionar correspondientemente, y seguramente van a ser esos momentos de crisis. Más que nada por lo que mencionabas en tu pregunta. Alemania, desde el punto de vista económico, necesita de Estados Unidos. Gran parte de las exportaciones van hacia allá, son de alto valor agregado, con lo cual sería un gravísimo problema tener un conflicto desde el punto de vista político con un país como Estados Unidos, sea Donald Trump el presidente o sea cualquier otro, ¿no? Franco de Ledone y Juan Carlos Barrena, ambos analistas políticos, muchísimas gracias por habernos acompañado y por este interesante análisis. Hasta una próxima vez.